Bienvenidos al módulo 10 de nuestro curso Aspectos Contables para la toma de decisiones. Lo que vamos a revisar ahora son los ratios de gestión y de rentabilidad en los negocios. Por lo tanto, ya hemos visto los aspectos de liquidez y solvencia y vamos a explicar ahora qué significa, digamos, o cómo se lee, cómo se entienden estos indicadores de gestión y de rentabilidad. Muy bien, ¿qué necesitamos preguntarnos para poder saber si tu negocio es eficiente en la gestión del negocio? Es decir, ¿qué preguntas necesitamos formularnos cuyas respuestas las vamos a encontrar a través de estos indicadores? Por lo tanto, es importante indicar que estos ratios de gestión nos van a indicar qué tan eficiente es tu negocio en administrar sus cobros, sus pagos, sus inventarios y sus activos en general. Por lo tanto, vamos a explicar el primer indicador, que se da por la rotación de cuentas por cobrar, tal como se indica en la pantalla. Esta rotación de cuentas por cobrar lo que va a hacer es comparar las ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Ya sabemos por qué tenemos que usar el promedio. Y las ventas al crédito, si podemos tenerla, excelente. Sin embargo, si es que no tenemos la información a la mano sobre las ventas al crédito del negocio, podemos tomar las ventas que aparecen en el estado de resultados de la empresa. Lo que vamos a obtener acá es un número, es decir, vamos a tener el número de veces que el negocio cobra en un año. Pero, digamos, lo importante es tener este ratio en número de días. Por lo tanto, lo que se espera es convertir esta rotación en número de días. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir, por lo tanto, 365 días o 360, dependiendo la convención de cada país, entre la rotación de cuentas por cobrar. Es decir, voy a dividir 365 entre la rotación de cuentas por cobrar y lo que tenemos acá es el número de días que el negocio se demora en convertir sus facturas en dinero. En términos simples, ¿cuántos días se demora tu negocio en cobrar sus facturas? Y lo que se espera es que sea el número menor posible. Por ejemplo, si tuviéramos un periodo medio de cobro de 60 días, por ejemplo, si este ratio fuera 60 días y el negocio extiende un plazo crediticio de 30 o 45 días, ¿qué significaría? Que el negocio, a través de los números, nos indica que está cobrando más allá de la política que se otorga a los clientes. Por lo tanto, sería importante ir en detalle a esa cuenta, porque es que los clientes están demorando en pagarnos estas facturas. Es decir, ¿por qué nos demoramos en cobrarlas? Luego tenemos, por el lado de los pagos, también algo semejante. Y tenemos rotación de cuentas por pagar. Y se da entre las compras al crédito versus el promedio de cuentas por pagar. Es importante indicar acá que son las cuentas por pagar comerciales del negocio y en la rotación de cuentas por cobrar son el promedio de cuentas por cobrar comerciales del negocio. Tampoco son todas las cuentas por cobrar o todas las cuentas por pagar, son aquellas directamente relacionadas con el giro del negocio. ¿Y de dónde vamos a obtener las compras? Las compras normalmente están dentro del costo de ventas. Si pudiéramos revisarlas dentro de la nota a los estados financieros, sería muy bueno para poder hacer este cálculo. Sin embargo, si no tenemos el dato de compras, pudiéramos usar por lo tanto el dato del costo de ventas. Y vamos a obtener también un número. Y ese número significa cuántos días el negocio paga a sus proveedores en un año. Pero lo importante aquí también es expresarlo en número de días. Por lo tanto, voy a convertir ese número en número de días y voy a dividir 365 días o 360 días entre la rotación de cuentas por pagar. Y lo que voy a tener acá es un número de días. ¿Y cómo se lee este dato? Va a significar el número de días que tu negocio se demora en pagar a sus proveedores. Y esto también debiera yo compararlo con la política de pago a proveedores. Si yo tuviera, por ejemplo, también 60 días o digamos 40 días que el negocio, digamos, se demora en pagar a sus proveedores según el indicador y debiera yo compararlo, por lo tanto, con el número de días, digamos, que nos dan de plazo crediticio para pagar nuestras facturas. Si, por ejemplo, los proveedores nos extienden un crédito de 30 días,
¿Qué significaría, por lo tanto? Que estamos pagando más allá del plazo acordado con los proveedores y debiéramos, por lo tanto, ir en detalle a ese indicador. Un tercer factor a considerar son los inventarios. Los inventarios son todo aquello que el negocio compra para vender si fuéramos una empresa comercial o bien tiene que producirlo para finalmente venderlo si fuéramos una empresa industrial. Y tenemos también, semejante a los dos factores anteriores, la rotación de inventario en número de veces y lo vamos a convertir en número de días, es decir, 365 días entre la rotación de inventarios. Y vamos a tener ahí también un número de días. ¿Y qué va a significar ese número? Ese número va a significar cuántos días se demora tu negocio en convertir sus inventarios en facturas o en dinero. Y lo que se espera es que este ratio sea el menor posible. Digamos, lo que se espera es tener siempre inventarios o existencias de alta rotación, porque esto puede significar también una sobreinversión o una subinversión. Tener también, digamos, excesivos inventarios significa un costo financiero alto, porque podríamos tener un costo de almacenamiento que podría afectar los resultados de tu negocio. También tener pocos inventarios podría significar una pérdida de oportunidades de ventas, es decir, perder, digamos, oportunidades comerciales. Por lo tanto, estos tres factores lo vamos a acompañar también con el dato de rotación de activos. Y la rotación de activos en general se da por este ratio, ventas entre el activo total. Y esta rotación de activos es muy importante en los negocios. Ventas entre el activo total promedio. Ya sabemos por qué usamos el promedio. Por lo tanto, ¿cómo se lee este ratio? ¿Qué nos dice este ratio? Este ratio nos va a indicar qué tan eficiente es tu negocio en usar sus inversiones o sus activos. ¿Cuántas veces las ventas que genera tu negocio cubren el total de inversiones de tu empresa? Por lo tanto, si tuviéramos una frutería o una juguería, digamos, yo voy a comparar el nivel de activos que necesito implementar para poder lanzar mi juguería. Las mesas, las sillas, persianas, carpetas, computadoras, refrigeradora, cocina, en fin. Voy a tener quizás aquí, digamos, 100.000 unidades monetarias. Y voy a comparar con las ventas que mi negocio de frutería o de juguería genera en ese periodo. Por ejemplo, si fuera 50.000. Por lo tanto, la rotación de esta empresa va a tener un monto de 0.50. Es decir, yo genero ventas que significan un 50% del total de inversiones que necesita la empresa. Y este datito es muy importante porque también depende de los sectores. Por ejemplo, los sectores de supermercados tienen un nivel de rotación más alto, que va entre 4 a 6. Pero un negocio de joyerías, por ejemplo, este dato es muy bajito porque significa, digamos, que vende muy poco en el mes o en el periodo, según se esté analizando el reporte. Por lo general, un negocio cuando tiene márgenes muy altos, su rotación es muy bajita. Por ejemplo, las joyerías. O bien los supermercados que tienen márgenes muy pequeños, pero alta rotación. Por lo tanto, hemos visto 4 factores: cobros, pagos, inventarios y activos en general. Es importante mencionar hasta acá que luego de revisar esta información tenemos 5 reglas de oro importantes en un negocio. ¿Y cuáles son esas 5 reglas de oro que debiéramos considerar? Estas 5 reglas de oro las voy a detallar aquí en términos generales. Las 5 reglas de oro. Luego de revisar cobros, pagos, inventarios y activos. La primera de ellas es acelerar las cobranzas. Es preferible cobrar primero y pagar después. Por lo tanto, debiera comparar siempre el periodo medio de cobro versus el periodo medio de pago en tu negocio. Y lo que se espera es que debiéramos acelerar las cobranzas. Esto está relacionado con la evaluación crediticia que se haga en tu negocio. No podemos otorgar créditos a todos. Lo que se espera es vender siempre al contado, pero no siempre vamos a vender al contado. Necesitamos empezar otorgando un plazo crediticio. Por lo tanto, es importante otorgar créditos solo a buenos clientes en tu negocio.
es decir, otorgar crédito a buenos clientes. Que te paguen según los plazos acordados. Hemos visto anteriormente que esto va a afectar tu capital de trabajo, porque a medida que tu cliente se demore en pagar tu factura, vas a requerir un mayor capital de trabajo, porque no vas a tener el dinero hoy, sino solamente vas a tener una factura. 3. Tener inventarios de alta rotación. Lo que se espera es tener un stock mínimo de inventarios. Por lo tanto, tener inventarios de alta rotación en tu negocio. Descartemos esa idea de por si acaso me lo pidan, ¿no? Eso de por si acaso me lo pidan es algo empírico, no es técnico. Lo que debiéramos tener en el negocio son solamente aquellos inventarios o existencias que vamos a necesitar. Luego tenemos pagar en el plazo mayor posible a nuestros proveedores. Pagar en el mayor plazo posible a los proveedores. Que no implique costo financiero para el negocio y, por supuesto, sin abusar tampoco de los proveedores, porque son nuestros socios estratégicos. Y no debiéramos tampoco afectar el servicio o la calidad del producto. Y luego, la última regla de oro es que el periodo medio de cobro siempre debe ser menor al periodo medio de pago. Por lo tanto, el periodo medio de cobro debe ser menor al periodo medio de pago. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo aquí en la pizarra. Si yo cobro en 60 días y pago en 40 días, ¿es bueno o malo? Eso es muy malo, porque estoy cobrando después de pagar. Aquí tengo que tener claro que van a haber aquí 20 días que yo voy a necesitar tener capital de trabajo. Necesitaré financiarme durante ese periodo. Por lo tanto, debo tener claro que quizás voy a necesitar pedir un financiamiento. Y este financiamiento está relacionado con un costo financiero que va a afectar los resultados del negocio. Por lo tanto, tener claro, digamos, estos factores es fundamental para la gestión adecuada de las empresas. Luego tenemos también, digamos, varios indicadores que vemos en pantalla, que lo que vamos a revisar ahora es comparar cada uno de los factores que vemos en el estado de resultados con las ventas de tu negocio. Esto con la finalidad de saber cuánto representa la estructura de gastos de tu negocio respecto al total de tus ingresos. Y tenemos un dato muy importante que es el EBITDA. ¿El EBITDA qué significa? Por sus siglas en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Pero en términos simples, ¿qué significa? Earnings, ganancias, before, antes, interest, interés, taxes, impuestos, depreciación y amortización. Es decir, es la capacidad que tiene tu negocio en generar una caja líquida proveniente del giro de tu negocio. Es decir, vamos a excluir todo lo que tenga que ver con el aspecto financiero, interest, tributario, taxes, y vamos a excluir todas aquellas partidas que no signifiquen salida de dinero. Por ejemplo, tenemos la depreciación y amortización. ¿Y cómo vamos a obtener el EBITDA? El EBITDA se obtiene a partir de la utilidad operativa de tu negocio. Es decir, la utilidad operativa de tu negocio, a ese monto vamos a aumentar la depreciación y amortización para obtener el EBITDA. Con esto hemos terminado, por lo tanto, de revisar todos los aspectos de gestión en las empresas. En el siguiente bloque vamos a seguir revisando el aspecto de rentabilidad.